Chile se está hundiendo, cabros. Se cae a pedazos desde adentro. Y mientras tanto, ¿qué vemos? A Mario Marcel, nuestro superministro de Hacienda, tratando de tapar el sol con un dedo, defendiéndose como gato de espaldas de los caprichos y la incompetencia de Gabriel Boric. La economía chilena, la que alguna vez fue el jaguar de Latinoamérica, hoy está en el suelo, agonizando por una crisis interna que ellos mismos crearon en la moneda. Nuestro peso chileno ya no vale nada, está hecho trizas. Cada día que pasa, necesitamos más lucas para comprar un mísero dólar. Y el Banco Central, con Rosana Costa a la cabeza, entra en pánico. Obligados a mover la tasa de política monetaria, a hacer malabares desesperados para intentar contener un sistema que está podrido por el populismo tóxico y la ineptitud del Frente Amplio. La ineptitud del merluzo está empujando al que era el país más próspero del continente a un desgaste económico y político sin precedentes. El Banco Central ajusta las tasas por pura necesidad, porque el barco se hunde, no porque la economía esté fuerte. Mientras el consumo de la gente se desploma, la inversión extranjera arranca despavorida y el mercado, el único que no miente, dicta la sentencia de este fracaso monumental. Chile ya no lidera, a duras penas sobrevive. Quédense, que les voy a contar la dura, sin pelos en la lengua. Esto es el dedo en la llaga. Chile está en picada. El peso se derrumba, arrastrado por una guerra interna, una pelea de perros sin control entre la moneda, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Una lucha de egos y de poder que deja al descubierto el fracaso absoluto, rotundo, de la política económica de Gabriel Boric. El país se desangra, cabros, y los hogares chilenos sufren una tensión brutal porque la plata no alcanza, los bolsillos están vacíos. Y no me vengan con el cuento de que esto es un problema mundial. No. Vayan al supermercado. ¿Vieron a cuánto está el aceite? ¿El kilo de pan? Por las nubes. Llenar el estanque del auto es un lujo de millonario. La UF, esa maldita unidad que nos come vivos los dividendos y los arriendos, no para de subir. ¿Y quién paga la cuenta? Usted, yo, la dueña de casa que hace magia para que la guata no le suene a fin de mes, el trabajador que ve como su sueldo se evapora antes de llegar a la quincena. Eso, mis amigos, es el merlucismo en acción. La confianza se evaporó, los mercados nos castigan y el mundo observa, con una mezcla de lástima y sorpresa, como la economía que era un ejemplo entra en una espiral de desgaste institucional que ya no se puede ocultar ni maquillar con conferencias de prensa chantas. Boric no gobierna la economía, la acorrala con sus ideas de cafetín, con la prepotencia de su pandilla de octubristas que llegaron al poder. Ataca a los empresarios, presiona a Marcel, desautoriza a sus propios ministros y convierte la política fiscal en su campo de batalla personal. El resultado es simple y brutal: incertidumbre, el dólar por las nubes y un peso debilitado que pierde valor cada segundo. Mientras el liderazgo económico que Chile alguna vez tuvo se diluye como un azucarillo en el agua. El Ministerio de Hacienda intenta contener el incendio, pero Boric y sus secuaces del Partido Comunista avanzan como un ariete, destruyendo todo a su paso. Las contradicciones internas en la moneda paralizan decisiones clave, bloquean cualquier señal clara al mercado y generan una desconfianza estructural. Chile ya no proyecta estabilidad, proyecta pura improvisación, y eso se paga carísimo en la fuga de capitales y en la credibilidad internacional que nos costó décadas construir. La economía empieza a mostrar una fatiga real, un cansancio mortal. Los inversionistas se repliegan, asustados. El capital especulativo busca refugio en países serios, y la Bolsa de Santiago, el IPSA, deja de aplaudir para empezar a temblar. El discurso triunfalista del gobierno choca de frente contra los datos duros, los datos incómodos, la cesantía que no para de subir, la falta de pega que angustia a miles de familias. La narrativa de fortaleza que intentan vendernos se derrumba frente a un escenario de tensión financiera que ya es insostenible. Boric prometió crecimiento con igualdad, pero lo único que entrega es caos y confrontación. La presión política sobre el Banco Central erosiona uno de los pilares históricos de nuestro sistema, su autonomía. Cuando el poder político, cuando un presidente ideologizado intenta dominar el termómetro económico, el paciente, que es Chile, entra en estado crítico. Nuestro peso ya no inspira confianza, resiste como puede.
Su caída refleja algo mucho más profundo que un simple ajuste financiero. Refleja una crisis de mando, de liderazgo. Chile empieza a pagar el precio carísimo de confundir la política con la economía y el liderazgo con la imposición ideológica, debilitando su propia arquitectura financiera. La crisis interna se expande mucho más allá de los mercados. Las empresas, grandes y chicas, frenan sus decisiones de inversión. Los consumidores, la gente como usted y como yo, ajustamos las expectativas a la baja, compramos menos, nos endeudamos hasta el cuello para llegar a fin de mes. El ruido político, la pelea chica, se filtra en la economía real y la paraliza. El país entra en una fase de desgaste silencioso, pero letal, donde la incertidumbre se convierte en la norma y la promesa de un futuro mejor en un cuento vacío. El choque entre el populismo de Boric y la técnica de Marcel no es técnico, es ideológico y personal. El presidente exige obediencia a su programa refundacional, el ministro responde con una cautela que ya parece complicidad, y el sistema queda atrapado en un gallito que paraliza cualquier respuesta efectiva. La economía no espera, castiga a los chilenos, y está apretando el bolsillo de cada uno de nosotros. Chile se acostumbra a la tensión permanente. La agenda económica se subordina al cálculo político de la izquierda radical, y el resultado es un país que avanza sin brújula, directo hacia el iceberg. El peso cae porque ya no representa orden ni previsibilidad, sino conflicto interno y decisiones erráticas. Boric, con su estrategia de transformar el país, lo está enterrando. La debilidad de nuestra moneda empieza a trasladarse al día a día de forma brutal. Las importaciones son más caras, lo que significa que todo, desde el celular hasta los repuestos del auto, sube de precio. Hay una presión inflacionaria latente que nos carcome el poder adquisitivo, golpeando a una sociedad que ya vive polarizada y cansada. La economía se convierte en otro frente de desgaste social y la población no logra encontrar una luz al final del túnel. Boric no logra imponer su relato. La realidad, la dura realidad, se impone con los números del IMASEC, con las reacciones del mercado y con las señales de alarma que suenan por todos lados. Chile deja de marcar el ritmo en la región y empieza a reaccionar tarde, mal y dividido, frente a sus propios errores garrafales. La inflación no solo destruye a la familia chilena, está atrasando nuestra economía décadas. El colapso no llega de golpe, avanza por acumulación, como una gangrena. La caída del peso, la beligerancia institucional de este gobierno y la crisis de confianza dibujan un escenario clarísimo: Boric fracasa, la economía se resiste a morir pero agoniza, y Chile entra en una fase de declive interno que ya no se puede ocultar bajo discursos grandilocuentes y giras internacionales inútiles. El colapso avanza desde adentro, mientras el populismo frente amplista convierte nuestra economía en un experimento fallido. El consumo se enfría, la inversión se retrae y el crédito se vuelve un lujo en un país que se había acostumbrado a progresar. Chile entra en una crisis interna profunda, donde la desconfianza manda y el relato oficial del gobierno ya no sostiene la realidad que golpea los bolsillos, las pymes y las grandes empresas. Ante este deterioro acelerado, el Banco Central se ve obligado a mover las tasas en un intento defensivo, no expansivo. El Banco Central no actúa porque la economía esté pujante, sino por pura emergencia, respondiendo al daño estructural que deja la ineptitud del merluzo, con su presión política, su ruido constante y su incapacidad para estabilizar las expectativas. Estos ajustes llegan tarde y revelan fragilidad, no alivio. La economía chilena empieza a comportarse como una máquina desajustada. Los sectores productivos frenan, la creación de pega pierde dinamismo y el endeudamiento de las familias se vuelve cada vez más riesgoso. Y el gobierno celebra estos movimientos técnicos como si fueran una victoria política, mientras el sistema financiero los interpreta como lo que son: una señal de alarma, una sirena de bomberos en medio de la noche. Las políticas que está aplicando Boric confirman que algo se rompió en el corazón económico de nuestro país. El peso acompaña el derrumbe con una debilidad persistente. Los movimientos del Banco Central, lejos de fortalecer la confianza, profundizan la percepción de un país que reacciona sin un plan, sin un norte, y que no le da esperanzas a sus propios compatriotas. El sueño chileno, ese de que con esfuerzo se podía salir adelante, tener tu casa, educar a tus hijos, ese sueño lo están matando.
Lo están convirtiendo en una pesadilla venezolana. Están empujando al país a un estallido social, pero esta vez no por dignidad, sino por hambre, por pura y dura desesperación. El populismo tóxico empuja a Chile a depender de parches y bonos, mientras destruye la credibilidad institucional que sostuvo nuestra prosperidad. Chile no colapsa por un ataque externo, colapsa por implosión. La crisis económica interna, los ajustes forzados del Banco Central y el desgaste social dibujan un escenario de declive sostenido. Este gobierno no ofrece una salida, solo acelera el daño, dejando a la que fue la mayor potencia de la región atrapada en su propia contradicción. La deuda pública de Chile explota como un volcán, mientras el merlucismo sabotea cualquier intento de contención fiscal. Gastan y gastan como si no hubiera un mañana. El fisco lucha por financiar al país y el déficit crece sin freno. La economía real empieza a resentirse y los efectos se sienten en los sueldos, en los precios y en la confianza, dejando claro que el colapso no es una posibilidad remota, es inminente. El sector financiero entra en un pánico silencioso. Los bancos, los fondos de pensiones, los grandes inversionistas empiezan a replantear su exposición a Chile. La ideología de este gobierno ha destruido la certeza que alguna vez sostuvo a nuestro sistema, y el Banco Central hace lo que puede, intentando poner parches en un barco que ya tiene grietas profundas por todas partes. La polarización política agrava la crisis. Mientras el gobierno discute con la oposición, los políticos en el Congreso están paralizados, incapaces de aprobar medidas que mitiguen el impacto. El octubrismo tóxico bloquea soluciones reales y convierte cualquier plan económico en un teatro político, profundizando la recesión interna y minando la capacidad del país de actuar frente a su propia debacle. El consumo se desploma y las empresas ajustan salarios, recortan producción y aplazan inversiones. Este gobierno no entiende de economía real, solo de propaganda y confrontación. Cada medida errática que toma acelera la caída del peso, la fuga de capitales y el aumento del costo de la vida, llevando a Chile a un callejón sin salida, financiera y social. El Banco Central ya no tiene mucho margen de maniobra. La economía chilena entra en un círculo vicioso, más incertidumbre, más caída del peso, y más pérdida de confianza global. El gobierno de Boric no solo fracasa, destruye lo que toca, dejando a Chile en un estado de colapso interno que redefine su lugar en el mundo. Les habló su amigo, para el dedo en la llaga. Si quieren ser parte de esta comunidad que no tiene miedo a decir la verdad, suscríbanse a nuestro canal. Y si quieren que les lleguen las notificaciones cada vez que destapamos una nueva olla, activen la campanita. Si quieren apoyar este periodismo independiente, pueden hacerlo a través del enlace que está en la descripción. A nombre de todo el equipo, me despido. Nos vemos, cabros. Y que viva